Y bueno, pues me han invitado a compartir con ustedes un poco, ver qué es lo que hay de novedoso en los ambientes de la catequesis a partir del documento de Aparecida, uniendo la iniciación cristiana, ¿no? Que a lo mejor ustedes ya están muy habituados, ecos del RICA, ¿no? De este rito de iniciación de la catequesis de adultos, pero también en esta experiencia de rescatar un paradigma que ha estado presente desde el 2006, patente en el documento de Aparecida, y después migra a un directorio de la catequesis, como es el directorio del año 2020, que es el paradigma de la iniciación a la vida cristiana, la catequesis, que se encuentra al servicio de la iniciación a la vida cristiana. ¿Y esto qué supone? ¿Qué mentalidad? O sea, ¿cuál es el ADN que necesita hoy la catequesis en América Latina y particularmente en Nicaragua? También no quiero dar recetas, sino dar elementos que puedan servir en diversos contextos, ¿no? Podemos, quizá no se van a dar como cosas así tan puntuales, pero que se sientan con con la libertad también de preguntar. Veo que están reunidos varios catequistas, ¿no? Veo que están en sus parroquias o están en algunas partes de, pues sí, de aquí de presentes y bueno, pues aprovechando este ambiente formativo. Bien, vamos pues a la presentación. Bien, entonces, fíjense qué importante va a ser, le hemos llamado así a esta sesión, la catequesis, iniciación a la vida cristiana. Ya un poquito les puse como dónde pueden encontrar eh, esta, pues primero en el documento de Aparecida, pero también en algunos libritos que ha publicado el el CELAM, ¿no? Uno sobre la iniciación cristiana, ¿no? De Felipe de Jesús León, otro que es de Eduardo Mercado, que es la catequesis, también de la luz del documento de Aparecida, ¿no? Y bueno, pues el directorio para la catequesis del año 2020 y el documento de Aparecida, ¿no? Y la tercera semana latinoamericana de la catequesis, que es, si ustedes lo ponen ahí, lo pueden tener. Ha habido 3 semanas latinoamericanas y bueno, pues permítame. Ha habido 3 semanas latinoamericanas. Esta es una publicación, se llama así. La alegría de iniciar discípulos y misioneros en un cambio de época. Nuevas perspectivas en la catequesis en América Latina y el Caribe, ¿no? Del año 2006. Ahí pongo un poquito la bibliografía para que... Pero vamos pues a ver qué es, ¿no? Partimos de un texto y de un apelo bíblico, ¿no? Un apelo bíblico que nos puede ayudar a entenderlo, ¿no? A ver aquí. Este apelo bíblico nos recuerda aquello que ya Jesús nos dice, ¿no? En Juan 1:38-39. Nos dice, nos dice este texto. ¿Qué buscan? Vengan y vean, ¿no? Esta palabra que Jesús le dirige a sus discípulos, ¿no? ¿Qué buscan? Vengan y vean, ¿no? Y en ese sentido, este texto nos ayuda a decir, la palabra de Dios es interpelante y renovadora al poner en actitud de búsqueda creativa la catequesis. Es decir, todo catequista debe de ser como Jesús, que le dice a todos que buscan, vengan y vean, ¿no? Quizá ustedes pueden decir, esta tercera semana, ojalá que nos den muchos recursos didácticos, muchos recursos pedagógicos. Pero el gran recurso es el elemento cristológico que presta a este servicio el catequista, ¿no? El catequista presta un servicio cristológico al servicio de la palabra, ¿no? Y bueno, pues imagínense, ¿no? El mismo Jesús que les dice a sus discípulos, ¿qué buscan? Que es una palabra muy actual, ¿no? Nuestros interlocutores, cada vez más, porque no vivimos ya más en un ambiente de cristiandad, sino un ambiente que también pues se va paganizando. Hoy la gente anda en búsqueda, ¿no? Y en estas búsquedas
nosotros tenemos que hacer, el catequista tiene que hacer cada vez más evidente a Jesús. Vengan y vean. Y no al revés, ¿verdad? Que cuando vayan y vean a sus parroquias en Nicaragua, pues digan, a hijo de la mañana, ¿verdad? Eh, en vez de repetir aquello de el libro de los Hechos de los Apóstoles, mira cómo se aman, ven a los catequistas, ven las comunidades cómo están en nuestras parroquias y dicen, mira cómo se tragan, ¿ya? Y entonces, bueno, pues es un apelo en el que los catequistas, en este servicio a la palabra, tenemos que ser cada vez más alguien, esto que escuchábamos en las homilías del Papa Francisco, alguien que contagie la fe, ¿no? Esta oportunidad formativa de la catequesis es una oportunidad para motivar a la comunidad a respirar los vientos de una renovación y una atención de las urgencias de los servicios que ha de tener hoy la catequesis. ¿Qué nos dice el documento de Aparecida? El documento de Aparecida nos dice el número 289. Sentimos la urgencia de desarrollar en nuestras comunidades un proceso de iniciación en la vida cristiana que comience por el querigma, guiado por la palabra de Dios, que conduzca a un encuentro personal y cada vez mayor con Jesucristo y que lleve a la conversión, al seguimiento en una comunidad eclesial y a una maduración de la fe. Ahí está la gran síntesis de la catequesis hoy. O sea, cada uno de nosotros debemos de entender que nuestra acción es una acción que va atravesada por el querigma, pero también que es una acción que va acompañando poco a poco en un encuentro con Jesucristo y que produzca algo, que debe producir la conversión. Vamos pues adelante. Ujú. Y entonces es de ahí donde van a ser, según terminológicamente, técnicamente, ¿no? Una catequesis al servicio de la iniciación de la vida cristiana, heredando el caminar que se había hecho tras la palabra iniciación cristiana, ¿no? Ustedes saben que hubo el famoso RICA, que es la consolidación de este proceso de iniciación cristiana, que es en ese ritual, pues se hace énfasis en que una persona que recibe el bautismo, la confirmación y la Eucaristía no puede recibir los sacramentos de iniciación si antes no se mete en un camino de catequesis. El problema es que no se ha entendido bien el aporte catequético del RICA. Se ha entendido perfectamente el aporte litúrgico del RICA. ¿Cuál es? Bueno, pues que una persona reciba el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, es decir, que reciba estos sacramentos como un elemento que dé cohesión a la identidad cristiana. Sin embargo, se ha olvidado todo el proceso que debe de haber detrás, que no solamente es dar los sacramentos, sino que los sacramentos acompañarán una intención más profunda. ¿Cuál es? La maduración de la fe. ¿Sí? Y entonces nadie puede recibir los sacramentos si no ha entrado en un proceso de maduración en la fe. ¿Y qué es este proceso de maduración en la fe? La catequesis. Ustedes, los catequistas, ayudan, acompañan los procesos de maduración en la fe de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, de las madres solteras, de los adultos, de los ancianos. El catequista no prepara para los sacramentos. El catequista no es alguien que obliga a otros a sacramentalizarse. No. El catequista es alguien que acompaña a otro en el misterio de la fe y en ese caminar de la fe, entonces se va a ir encontrando la persona con el bautismo, con la confirmación, con la Eucaristía, como sacramentos de iniciación e iniciales, ¿no? ¿Por qué? Porque después el punto es que cuando hay esta falla catequística, entonces no hay una proyección de lo que quiere el documento de Aparecida, que es hablar de un proceso de la catequesis como una acción permanente, permanente. ¿Cuándo termina la catequesis? Un día después de que cada quien se muere, ¿eh? Lejos aquel catequista que diga, la catequesis termina con la primera comunión,
La catequesis termina con la confirmación. Eso es que, si tienen algún catequista cercano que piense esto, denle una bofetada, denle un pellizco. Yo les doy permiso, ¿verdad? Y el punto es que será muy importante que nosotros entendamos que a partir de lo que se va pensando en América Latina, este principio, lo que decía, la iniciación cristiana. Pero la tercera semana latinoamericana de la catequesis, el documento le va a añadir una partícula, la vida cristiana. Es decir, va a poner en tensión la gran responsabilidad, es cierto, de la experiencia sacramental, pero también la experiencia de la vida cristiana. ¿De qué me sirve un bautizado o una persona que tiene confirmación y primera comunión si me roba? Si está de acuerdo con el aborto, si vive su identidad cristiana completa porque está bautizado, confirmado con la Eucaristía, pero haciendo cosas de la delincuencia organizada, ¿no? Y entonces, yo por eso les pregunto, cuando ustedes, a lo mejor, yo creo que no solamente en México, también en Nicaragua, cuando te asaltan, cuando te roba un joven, yo a veces les digo a los catequistas, qué bueno que te robaron, qué bueno, porque ese joven estuvo en las aulas de la catequesis. Ese que te mató a un familiar, esa persona que lo ves que, esa persona, ¿y de quién entonces quién es la culpa? ¿Del que roba? Sí, ¿verdad? Pero también de manera remota y que sea secundaria, y entonces es ahí donde el catequista debe de sentir una gran responsabilidad, también del catequista. Cuando no unió la gran responsabilidad sacramental con la responsabilidad de la vida cristiana. Y entonces es ahí donde ahora el meollo se complica, ¿no? Porque entonces si no nos vamos a convertir, y ojalá que no se convierta Nicaragua eso, en un país expendedor, ¿no? De sacramentos, ¿no? Es alguien que nada más da eh, boletas, da solamente actas de primera comunión, de confirmación, pero no generando verdaderamente cristianos que entiendan que la vida cristiana es una acción permanente. Entonces, repensar la catequesis al servicio de la edición cristiana reconduce la acción catequista hacia una preocupación más profunda. ¿Cuál es? La prioridad por la vida cristiana. Y aquí a lo mejor si hay sacerdotes escuchándome, asesores o religiosas, se acordarán de un tratado que se estudia en la teología dogmática que se llama el Tratado de la Existencia Cristiana. Y entonces ese Tratado de la Existencia Cristiana nos ayuda a entender que ser cristiano no solamente es tener sacramentos, sino llevar una vida sacramental, llevar una vida cristiana, la existencia cristiana, que va más allá de la mera administración de ritos y sacramentos, ¿no? Por lo tanto, en esta formación queremos ir más allá de los ritos, poniendo la prioridad de la vida. Es inevitable pensar la iniciación cristiana sin los ritos, ¿no? Ay, que me lo está rayando aquí ya. No, será importante no solamente es entender, ¿no? Que no le muevan a su mouse, no le muevan a su mouse, porque si no me rayan aquí la presentación. Entonces, fíjense cómo es inevitable pensar, ¿no? Ay, pues sí, recibí con el rito, con el obispo solemne, ¿no? Pero olvidando, ¿no? Esta catequesis al servicio de asumir la preocupación de la existencia cristiana en su integralidad. Y entonces recordaremos aquello que a lo mejor ustedes pueden estudiar en otro momento, los contenidos de la catequesis, que están presentes en el número 80 en adelante del nuevo directorio para la catequesis, que es entender que la catequesis tiene que hacer una acción de conocimiento de la fe, una acción de celebración de la fe, una acción de la vida cristiana, ¿no? Una acción de la dimensión orativa de la fe y de la dimensión comunitaria de la fe. Nuestras comunidades debemos posicionar la catequesis como un proceso. ¿Qué es esta cuestión del proceso? Pues exactamente que cada sesión de la catequesis, que cuando nosotros damos catequesis, hagamos crecer.
no solamente biológicamente, sino también espiritualmente. ¿En qué se ha convertido las catequesis en América Latina? En muchas aulas, pues se han convertido en aulas de entretenimiento, en incubadoras, pero no en entender que yo a través de los procesos tengo que hacer crecer, ¿no? De tal manera que yo no creo que un catequista todavía llegue ahí ya grande, ya maduro biológicamente, pero todavía llega a una vivencia de los sacramentos demasiado infantiloide, demasiado pequeña, ¿no? Buscando integrar todas las dimensiones de la persona, también en procesos de catequesis que integre todo lo que es la persona, su mente, sus sentimientos, sus acciones. No podemos hablar solamente a una parte de la persona, que es un poco a veces el gran reclamo que se hace a la catequesis, que se convierte en una catequesis doctrinal y adoctrinante, ¿no? Doctrinal, pues que solamente le hablamos a la cabecita, ¿no? Pero a mí me puede quedar muy claro el mandamiento de no robarás y robar. Me puede quedar claro en la cabeza, pero no en el corazón, ni en las manos. Me puede quedar muy claro que tengo que hablar la verdad y me gusta el chisme, ¿no? Y entonces hay una ruptura entre la claridad cognitiva, entre el cuadraje emocional sentimental y el cuadraje de las acciones. Hay una ruptura. Y entonces la catequesis en América Latina tiene que una vez más amalgamar lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Entonces, una buena sesión de la catequesis es aquel catequista, no que enseña muy bien el verbo ego, eimi de San Juan en griego y sabe muchas cosas, y no, sino que en cada sesión, con recursos didácticos y pedagógicos adaptados a cada etapa, entonces va recobrando este sentido de profundidad en este elemento. Por eso, a este proceso, como se dice aquí, ¿no? Que busca integrar todas las dimensiones de la persona, teniendo en cuenta su inspiración también, catecumenal. Dos palabras van a escuchar mucho en los catequetas de América Latina. La recuperación de la dimensión catecumenal de la catequesis, la recuperación de la dimensión mistagógica de la catequesis y el querigma como un elemento primordial de la catequesis. Asumiendo el querigma como hilo conductor. ¿Qué es esto del querigma, no? Una cosa es entender el querigma como este elemento que ha sido llamativo porque le decimos al otro, Dios te ama, Cristo te ama. Pero en el documento del Evangelii Gaudium, el Papa Francisco hace un llamado más profundo, es decir, de que constantemente cuando se habla del que el hilo conductor de la dimensión querigmática de la catequesis es que no olvidemos la centralidad cristológica de la catequesis. ¿Para qué? Para que las sesiones de la catequesis no se conviertan en sesiones de civismo, en sesiones de ética, en sesiones de buenos modales eclesiales, párate, siéntate, ponte de pie, ponte una falda larga, no te pongas escote, sino que verdaderamente la catequesis pueda ser un encuentro vivo y profundo con Jesucristo. A eso se habla de la dimensión transversal del querigma, es decir, tengo que preguntarme constantemente o tengo que preguntarle a a mi interlocutor constantemente, ¿crees en Jesucristo? ¿Crees en Jesucristo? O sea, esa es la pregunta que hay que responder no solamente con palabras, sino con la vida y con las acciones, ¿no? Por eso está vinculado también al el dato cristológico a esta dimensión misionera y discipular apostólica. Entonces aquí vemos estos tres elementos en la presentación presentes, ¿no? La dimensión carismática, el encuentro y la misión. Vamos pues a la siguiente. Por eso será como muy importante que nosotros es lo que el Papa León XIV nos ha dicho recientemente. ¿Qué nos ha dicho el Papa León? La evangelización debe enfrentarse hoy de manera particular también a las condiciones y dinámicas cambiadas en la transmisión de la fe de generación en generación. En algunas regiones del mundo, esta transmisión se ha interrumpido casi por completo, lo que exige la capacidad de asumir nuevos desafíos
Las causas de tal situación son conocidas y múltiples. Lo que resulta de ello es, sin embargo, en las generaciones jóvenes, una pobreza espiritual, una carencia de motivaciones y de instrumentos para poder madurar en plena libertad esa adhesión a la fe que da sentido a la vida. León 14. Este diagnóstico interpela directamente a América Latina. La transmisión de la fe está en riesgo. La catequesis renovada es la respuesta urgente a esta pobreza espiritual generacional. Por eso invito a los catequistas a cambiar de chips, pasar de una mentalidad de pensar que tenemos que dar todos los contenidos, toda la doctrina. Padre, es que tenemos que hacer que se aprendan las 300.000 páginas del Catecismo de la Iglesia Católica. Claridad doctrinal no es igual a un cristiano, ¿eh? Por eso también hoy la catequesis tiene que unir sí a los contenidos, las experiencias. El paradigma de la iniciación de la vida cristiana nos dice que durante décadas la catequesis ha tendido a centrarse en la transmisión de un cúmulo de contenidos doctrinales, convirtiendo el proceso en una acumulación de información. Y menos ahora que estamos en la era de información, ¿no? Un chico tiene en su móvil más información que la que el catequista puede dar, sino que más bien hoy la catequesis tiene que buscar la transformación de la vida. Y por eso la transformación de la vida no es tan fácil, porque la transformación de la vida supone dentro de nosotros toda esta experiencia que cada catequista debe lograr, ¿no? En la medida en la que un catequista entiende, ¿no? Que en la medida, pues va poniendo algunos elementos, transforma la vida, ¿no? Y entonces, de aquí es muy, muy cierto aquello que nos dice la Christum Vivit. Calmemos la obsesión por transmitir un cúmulo de contenidos doctrinales y ante todo tratemos de suscitar las grandes experiencias que sostienen la vida cristiana, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí será como muy importante esta parte que para nosotros es fundamental, ¿no? Vamos a ver si puedo borrar. Listo. Bien, entonces, bueno, vamos aquí. Ujú. ¿Qué es importante en ese sentido? La catequesis como un organismo vivo en búsqueda, ¿no? Si nosotros le devolvemos la dimensión existencial y no solamente la preocupación sacramental a la catequesis, entonces le daremos el grado de verlo como un organismo vivo. La catequesis no es un servicio estático de la iglesia, sino un organismo vivo que se encuentra en la búsqueda de nuevos caminos que respondan al principio catequético fundamental, fidelidad a Dios y fidelidad a la persona. Esto que me parece que a veces en los seminarios, sobre todo los curas, pues no aprenden mucho. ¿Por qué? Bueno, pues porque ustedes a lo mejor escuchan al cura de su parroquia y dice unas homilías muy bonitas, pero se olvida de la fidelidad de la persona, ¿no? Los doctrinantes, ¿no? Dice, cita, ¿no? Decía una persona ancianita aquí en México. Padre, qué bonito esa frase que usted dijo, Nabucodonosor, Nabucodonosor. Yo me quiero morir de Nabucodonosor, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues, ¿qué quiere decir? Bueno, pues es confirmación de que nuestros cristianos, desgraciadamente, no han entendido de qué va la fe, ¿no? O sea, y también nosotros, los pastores, hemos convertido como la experiencia de la fe de las personas en una experiencia doctrinante, ¿no? Por eso hablo de tres búsquedas que nos va a lanzar este paradigma de la elección de la vida cristiana. La búsqueda no es una ruptura, no es una abolición del pasado ni destrucción del camino andado por los agentes. Padre, pues yo todavía hago mucho énfasis en la dimensión de la... No, no importa, sino que también hoy los itinerarios y estructuras que se van trabajando quizá en tus diócesis son esfuerzos que se tienen, tampoco se trata de tirar todo por tierra. Pero fíjense cómo, pues ahora esta formación, ¿no? Nos podemos conectar. Ustedes pueden tener un sacerdote mexicano en tiempo real y yo puedo estar con ustedes en Nicaragua compartiendo esta experiencia de la catequesis, ¿no? Y segundo elemento, la búsqueda de una renovación creativa. Es migrar a repensar y renovar
proyectando la creatividad de la catequesis para que andando por el camino por recorrer estemos al servicio de suscitar la vida. Esto va a ser muy importante. La catequesis debe de ser no solamente dadora de sacramentos, ¿no? Que da como si fuera una especie de policía, ¿verdad? A este niño sí está, este joven ya llevó, no, sino dadora de vida a través de la experiencia de la fe con la catequesis. Y por último, la búsqueda que es fidelidad dinámica, fidelidad a Dios que se revela y fidelidad a la persona que busca en un diálogo permanente entre la tradición y el presente. Tampoco se trata de la búsqueda ahora de quedar bien, hacer descuentos a la vida cristiana, ¿eh? O sea, no pensemos tampoco que la catequesis es una búsqueda de descuentos, ¿verdad? Sino fidelidad a Dios y fidelidad a la persona. Y más en el contexto que ustedes están viviendo, ¿verdad? Quizá de persecución, quizá de ocasiones de hacer nuevas búsquedas en las que el niño tiene que saber cómo entender su fe en el hoy de este elemento, ¿no? Entonces, será como muy importante. Por eso, fíjense lo que nos dice esta parte, salgamos en una iglesia en salida, retomando un poco lo que el magisterio del Papa Francisco nos ha dicho en la Evangelii Gaudium. Salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito, aquí para toda la iglesia, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de opciones y procedimientos, ¿no? Este llamado del Papa Francisco define el espíritu que debe animar toda renovación catequística, una catequesis que sale, que busca, que expone, que prefiere el riesgo de la misión a la seguridad del encierro institucional. Yo les pregunto, levante la mano, ¿quién va y visita después de la sesión de la catequesis a sus interlocutores a su casa? Porque hoy los catequistas son muy buenos para dar sesiones de la catequesis en la parroquia, en los centros de pastoral, pero se nos ha olvidado también el acompañamiento posterior de la catequesis. O el que da pláticas prematrimoniales. ¿Cuántos matrimonios ha visitado después de que les da las pláticas? ¿Cuántos de los sacerdotes que administran el sacramento del matrimonio van y visitan a los matrimonios que han casado? O sea, se nos olvida también, ¿no? Salir, ¿no? Y entonces, pues no solamente es una salida, sino una salida con responsabilidad. Por eso, este paradigma de la elección a la vida cristiana nos habla de una catequesis que es crecimiento. Este paradigma catequético quiere ser para América Latina un inicio en una renovación catequística que empuje al crecimiento. O sea, ¿de qué sirve que los niños o los jóvenes o los adultos entren en nuestros procesos catequísticos, en nuestras parroquias, en nuestras zonas, si no hacen crecer? O sea, si yo voy a permanecer siendo el mismo. Se trata entonces de entender que las comunidades tienen que ser sujeto agente, receptoras y protagonistas al mismo tiempo, capaces de ser mensaje convertido en vida viviente, ¿no? Y en ese sentido, será como muy importante eh, no perder esta dimensión viviente de la catequesis, ser comunidades generadores de una catequesis que sume la plenitud humana, que acoge, que compromete con la dimensión de la samaritaneidad, el estilo del buen samaritano como modelo de acción evangelizador. Ustedes vean lo que hace el buen samaritano, ¿no? Buen samaritano no habla mucho, toma a la persona, la sube a la propia cabalgadura y la hace experimentar una acción de misericordia. El llamado que hace la Christum Vivit, tenemos que atrevernos a ser distintos, a mostrar otros sueños que este mundo no ofrece. La catequesis renovada no imita al mundo, sino que ofrece una alternativa de vida que el mundo no puede dar por sí mismo. Y por eso es importante, como lo que nos dice León XIV, la exigencia del alto grado, dice León XIV. La catequesis tiene el deber de mantener viva la elección de fe realizada con el bautismo, implicando, en particular, para las comunidades parroquiales, la exigencia de tender,
siempre a este alto grado de vida cristiana, para asegurar a los nuevos bautizados un espacio de crecimiento coherente, fruto de relaciones interpersonales vividas en el amor y el servicio recíproco. En una síntesis nos pone los efectos que debe sufrir la persona que entra en la catequesis, ¿no? Relaciones interpersonales de amor, servicio recíproco. El bautismo no es un punto de llegada, ni los otros sacramentos, sino de partida. La catequesis tiene la responsabilidad de acompañar ese crecimiento hacia la plenitud, creando comunidades donde las relaciones interpersonales sean el suelo fértil de la maduración del afecto. Entonces, también tenemos que entender cómo nuestra catequesis tiene que ir poco a poco en este elemento, dando lo suficiente que nosotros entendamos cómo la experiencia de fe tiene que hacer crecer, ¿no? Las dimensiones del proceso catequístico, ¿qué es importante? Pues lo que ya les había dicho, ¿no? Estas acentuaciones que hoy queremos que los catequistas entiendan que deben aterrizar en sus sesiones. Primero, que tiene que tener inspiración catecumenal. El catecumenado antiguo, ustedes recuerden, ¿no? Del siglo primero, era un modelo. ¿Por qué? Porque la comunidad cristiana se dio cuenta que aquellos primeros conversos necesitaban un camino, no nomás llegar y meterlos, toma, ya métete a la comunidad cristiana. Un proceso gradual, que tenga el grado de las edades, que tenga el grado de los distintos contextos. No es lo mismo un niño indígena que un niño urbano, que un niño rural. No es lo mismo que un joven indígena que un joven de ciudad. Y entonces este proceso que es gradual, pero también es comunitario, mistagógico, que va introduciendo en la vida. ¿En cuál vida? En la vida cristiana, ¿no? Recuerden que los catecúmenos iban paulatinamente entrando a la celebración, ¿no? Primero las lecturas, después el ofertorio y después ya toda la Eucaristía, ¿no? O sea, es decir, y también nosotros tenemos que hacer una entrada de nuestros nuevos interlocutores paulatina. Eso se habla de la reflexión catecumenal, ¿no? Una dimensión carismática. La fe no se vive en solitario. La comunidad eclesial es el ámbito natural del crecimiento, el seguimiento y la de la moderación cristiana. La comunidad cristiana es fundamental. Directorio para la catequesis de 1971. Y el querigma como centro, el anuncio primero y fundamental de Jesucristo muerto y resucitado, que es el hilo conductor que da unidad y dirección al proceso catequístico. Y tercero, cuarto, el impulso misionero, la catequesis no desemboca en misión si se cierra sobre sí misma. El encuentro con Cristo impulsa necesariamente hacia el apostolado y el servicio. ¿Por qué? ¿Por qué no son ahí en tu parroquia 300,000 catequistas? ¿Cuántas personas han pasado por nuestros salones parroquiales y no todos tienen una dimensión apostólica evidente? Son catequistas, ministros de la comunión, agentes de pastoral, ¿no? Muchos se quieren ir ya. ¿Por qué? Pues no sé, pero bueno. Por eso aquí pongo esta gráfica, ¿no? El camino de una renovación catequística que va así, ¿no? La renovación, querigma, el anuncio primero, el encuentro con Jesucristo vivo, que produzca esta conversión en un seguimiento comunitario y así se logre este ambiente de misión, ¿no? Por eso hay distintos indicadores con los cuales tenemos que ver si nuestra catequesis está siendo efectiva. Primero, el vidente en contacto con Cristo. Segundo, pues que se produzca conversión. Si después de unas primeras comuniones roban a toda la parroquia, pues entonces, ¿de qué sirve, no? O sea, si no hay una expresión social, ¿no? Y tercero, el apostolado. Bueno, de estos 20 niños que hicieron la confirmación o de estos 20 jóvenes que hicieron la confirmación, ¿cuántos hicieron para el apostolado? No, pues 10, 3, 5. Ahí también se mide el éxito de los catequistas. Por eso, ser luz es un ideal que nos da, que aquí ya estamos terminando, el ideal que nos da San Alberto Hurtado. Fíjense qué bellas palabras de este sacerdote chileno, ¿no? Y que, bueno, pues nos ayuda a entender. Déjenles borrar aquí porque están aquí unos poniendo cositas. Dejen borro. Ta, 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 ta. Y dice San Alberto Hurtado, ¿no? Nos dice San Alberto Hurtado. Ser apóstoles no significa llevar una insignia
en el ojal de la chaqueta, ¿no? No significa hablar de la verdad, sino vivirla, encarnarse en ella, transformarse en Cristo. Ser apóstol no es llevar una antorcha en la mano, poseer la luz, sino ser la luz. El Evangelio, más que una lección, es un ejemplo. El mensaje convertido en vida viviente. ¿Eh? San Alberto Hurtado. Esta es la talla a la que quiere inspirar la catequesis al servicio de la iniciación cristiana. No transmisores de fe e información religiosa, tener doctos, personas con una cabezota así, ¿verdad? Sino testigos que han hecho el Evangelio vida viviente. La diferencia entre llevar una antorcha y ser la luz define todo el horizonte de la renovación de la catequesis hoy, ¿no? Gracias a toda la comunidad de Nicaragua, por escuchar. Dios les bendiga. Estoy a sus órdenes.